Hola, buenas tardes. El tema que vamos a ver el día de hoy es del linfoma no-Hodgkin. Soy la doctora Rocío Cárdenas Cardós del Instituto Nacional de Pediatría. Y es un gusto compartir con ustedes esta charla. Dentro de los objetivos que vamos a abordar en esta presentación es el abordaje desde un punto de vista general, el abordaje específico de los principales linfomas no-Hodgkin en la edad pediátrica y algunas de las recomendaciones terapéuticas para los mismos. Los linfomas no Hodgkin en general se consideran es una patología heterogénea de origen en el sistema linforetículo endotelial que actualmente se sabe que es que deriva que es de una clona monoclonal y que puede tener un origen en diferentes tipos de linaje linfoide, que puede ser un linaje B, un linaje T, o no, nulo o NK, y que actualmente esto es fundamental, sobre todo para la clasificación y tratamiento para estos linfomas. Generalmente es una enfermedad que se presenta en niños y adultos y sobre todo, bueno, hay diferencias tanto para este grupo pediátrico, a diferencia de los adultos, que tienen una biología tumoral distinta a los linfomas de los adultos, lo mismo que el pronóstico y la terapéutica que se recomienda para los mismos. Es una enfermedad poco frecuente en niños pequeños, menores de 5 años, ustedes ven ahí que es el 3% de frecuencia, y conforme va incrementando la edad, se va haciendo más frecuente, o sea, se triplica este 3% hasta un 9% en cuanto a la presentación desde el punto de vista epidemiológico. Generalmente en México y en el mundo son los linfomas, el grupo de los linfomas, aquí considerando también los linfomas Hodgkin, se consideran que están en los primeros 3 lugares de frecuencia. Generalmente a nivel mundial se considera la tercera causa, precedida por leucemias y tumores del sistema nervioso central. Bueno, ya había mencionado que es mucho más infrecuente en niños menores de 5 años, y esta frecuencia va incrementando de acuerdo al grupo de edad. Ustedes ven aquí en esta diapositiva la experiencia mexicana de todos los pacientes registrados en el Seguro Popular, extinto Seguro Popular, en el que los linfomas se calcula la incidencia de 15.4 casos por millón por año. Esto fue en el año de 2010 y publicado en la revista que ustedes ven ahí abajo la referencia. En relación al sexo, como ustedes ven, todas las gráficas señala que el 64% se presenta en el sexo masculino, a diferencia de las mujeres, que es un poco más infrecuente. Se menciona en algunas publicaciones una relación hasta de 3:1, y ustedes ven en las barras señalados los principales tumores, especialmente el linfoma de Burkitt, en el que claramente se ve que el sexo masculino es casi más del 80% de presentación. Los linfomas linfoblásticos, que también son frecuentes en el grupo de adolescentes, y también es más frecuente en el hombre. Aquí vemos diferencias entre los linfomas no Hodgkin en cuanto a su presentación en niños y adultos, teniendo en la parte pediátrica, pues el ejemplo clásico de los linfomas de Burkitt, que es el ejemplo más importante, seguido de los linfomas linfoblásticos, los linfomas difusos B, que también es un linfoma de células B maduras, los linfomas anaplásicos, que hasta hace algunas décadas no se reconocía como una entidad, que eran considerados muchos de estos linfomas dentro del grupo del linfoma de Hodgkin por su similitud biológica e inclusive muchos marcadores inmunológicos que se comparten con esta entidad. En el adulto, vean ustedes, el más frecuente son los difusos B de células grandes. Vean ustedes, el linfoma de Burkitt es muy pequeña la posibilidad en el adulto, los linfomas anaplásicos, y también aquí una gran parte es el linfomas foliculares. En relación a los factores de riesgo, esta es una entidad bien definida en el que está asociada a inmunodeficiencias, que pueden ser primarias o secundarias, especialmente
inmunodeficiencias como que cursan con algún tipo de alteración genética o fragilidad cromosómica, como el Wiskott-Aldrich, la ataxia telangiectasia, o dentro de las inmunodeficiencias secundarias, el ejemplo clásico sería enfermedades como el SIDA, VIH, enfermedades autoinmunes, y sobre todo aquí algo que hay que tener muy presente, que cada vez estamos viendo más la presencia de enfermedades linfoproliferativas asociadas a virus de Epstein-Barr, como algo que es raro todavía y es poco frecuente, sin embargo ya empieza a ser un verdadero problema de atención cuando tenemos estos casos en los hospitales. Otro factor de riesgo es la exposición a pesticidas, que también está asociado con la frecuencia alta de leucemias, especialmente mieloides, y también los linfomas, o que muchas veces debutan como síndromes linfoproliferativos y posteriormente cambian o evolucionan hacia verdaderos linfomas no Hodgkin, que son posteriores, especialmente el ejemplo clásico a trasplantes, pacientes post-trasplantados, ya sea de órganos sólidos o médula ósea, y esto pues es debido a la inmunosupresión prolongada a la que son sometidos estos pacientes. Esto nada más es para como un mensaje. En relación al cuadro clínico, pues hay síntomas y signos muy característicos desde el punto de vista general, que serían los famosos síntomas B. Todos ustedes conocen cuáles son los síntomas B, que es la fiebre, antiguamente denominada como fiebre de Pell-Epstein, que es una fiebre vespertina, por arriba de 38 grados, y que se acompaña de algunos síntomas sistémicos debido a la liberación de citocinas, como puede ser la diaforesis y como puede ser la pérdida de peso, mayor al 10% en un periodo de 6 meses sin causa aparente. El prurito, que también es parte de los síntomas B, especialmente en el grupo de los adultos. Tos persistente, sobre todo adolescentes con tos persistente, son pacientes a los que hay que tomarles una placa tempranamente para ver, y las adenomegalias, que también es otro de los datos importantes. Es muy importante considerar que la evolución de un linfoma no Hodgkin, a excepción del anaplásico de células grandes, habitualmente su evolución es muy rápida, similar a lo que sucede con las leucemias, que está en días a semanas. Ustedes ven aquí los datos más frecuentes, que son los síntomas B, que en este grupo especial del linfoma no Hodgkin no tiene un valor pronóstico como en el linfoma de Hodgkin, que prácticamente la simple presencia de síntomas B, pues ya los pone en un riesgo de un grupo de alto riesgo, y en el cual estos pacientes deben de recibir modalidades terapéuticas como la radioterapia. La masa abdominal, que sería prácticamente el cuadro clínico más frecuente en linfoma no Hodgkin, considerando que el que se presenta con mayor frecuencia es el linfoma de Burkitt. Los cuadros respiratorios, que empiezan con tos, disfonía, datos de dificultad respiratoria, y esto pues obviamente nos va a estar orientando a la presencia de una masa mediastinal asociado, el ejemplo sería aquí, los linfomas linfoblásticos, visceromegalias masivas, hepatosplenomegalia, sobre todo asociado con linfomas linfoblásticos, algunos linfomas también de células grandes, o datos que sugieran ya una infiltración en la médula ósea, como puede ser un síndrome hemorragíparo. Datos menos frecuentes, podemos tener hiperemia conjuntival, cefalea. Cuando ya tenemos parálisis de pares craneales, pues obviamente estamos sospechando que ese paciente ya tiene una infiltración en el sistema nervioso central. Y esto que es muy importante, los datos obstructivos, que puede ser en el área de cabeza y cuello, en el área abdominal, en el área torácica, donde ustedes nos digan, pero precisamente por esta velocidad de crecimiento tan rápida, estos pacientes hacen datos de síntomas obstructivos en las diferentes regiones en forma temprana. Cuando ya tenemos ascitis, pues obviamente nos habla de una enfermedad avanzada sistémicamente con afección seguramente hepática, con datos de falla hepática, o muchas veces también con datos de falla cardíaca. Dolor abdominal, estreñimiento, alteraciones en los hábitos de evacuación, dermatosis, dolor óseo, dolor dorsal y lumbar, pues obviamente esto nos hablaría probablemente de una situación en la cual estos pacientes pueden tener urgencias oncológicas. Ustedes ven aquí algunos ejemplos, una infiltración cutánea, que obviamente estos pacientes son bien difíciles de diagnosticar porque hay enfermedades de la piel, como son las papulosis linfomatoideas,
que cursan con estos datos pues, que se ven muy aparatosos, pero que muchas veces no son todavía linfomas. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener una muy buena comunicación con el grupo de dermatología para tener esto. Datos de infiltración ósea, obviamente, pues estos pacientes tienen datos de dolor, alteraciones neurológicas, hoy datos inclusive que nos puedan sugerir una falla a nivel de una compresión medular. Cuando tenemos estas alteraciones oculares, que podemos tener inclusive ifema o conjuntivitis tan reactivas que obviamente sugiere algún problema inmunológico asociado seguramente a la posibilidad de tener alguna enfermedad oncológica, sin duda va a ser un linfoma. Dentro del abordaje, pues obviamente tenemos que tener la sospecha clínica, la historia clínica completa. Es muy importante investigar factores asociados, como son los factores físicos, químicos que están asociados con estos linfomas, la presencia de síndromes genéticos que también está asociado. La exploración física fundamental, explorar todas las cadenas ganglionares. Acuérdense que los linfomas se consideran cáncer linfático. No necesariamente el linfoma no Hodgkin siempre vamos a tener afección de ganglios, ya que la presentación habitualmente es extranodal en la mayoría de los casos pediátricos. Sin embargo, esto no lo descarta. Estudios de laboratorio y gabinete fundamentales, sobre todo con la finalidad de establecer complicaciones, como pueden ser datos, alteraciones en la biometría hemática que sugieran visitopenia, pancitopenia, lo cual nos está sugiriendo una infiltración en la médula ósea, o bien datos de lisis tumoral, gabinete, sobre todo para ver la situación de la obstrucción en estos pacientes y lo más importante, la toma de decisiones, que estos pacientes deben de ser hospitalizados inmediatamente con sospecha de malignidad para iniciar su abordaje. ¿Por qué? Porque recuerden nuevamente que el tiempo de evolución es muy corto. La exploración física incluye, no nada más hablando del linfoma de Hodgkin, sino también el linfoma no Hodgkin. Es muy importante establecer y revisar cuidadosamente todas las áreas donde hay cadenas ganglionares. Obviamente, dependiendo del tipo de linfoma, va a ser su presentación más frecuente, como pues, por ejemplo, la región cervical con linfoma de Hodgkin, mediastino, sobre todo, supraclaviculares, axilares, los epitroclares, que es una región prácticamente que no se revisa intencionadamente, salvo que ya uno esté sospechando linfoma de Hodgkin. Las regiones inguinales, los genitales, que son importantes, los poplitos también. Vean ustedes el abordaje entre un paciente en el que se está sospechando una afección de ganglios con afección nodal y extranodal. Vean ustedes que habitualmente la presentación extranodal, que esta prácticamente sería la presentación más frecuente para el linfoma no Hodgkin pediátrico, y en el cual podemos tener, pues obviamente, la afección en el área de cabeza y cuello, los senos paranasales, anillo de Waldeyer, podemos tener mediastino, podemos tener hepatoesplenomegalia, alteraciones en la médula ósea, alteraciones en el hueso, en los pulmones, que también es importante que, sobre todo en los linfomas anaplásicos de células grandes, que pueden tener afección pulmonar, infiltración en la pleura inclusive, o pacientes que cursan inclusive con derrame, como pueden ser pacientes con algunos linfomas linfoblásticos, pericarditis, etcétera. Y pues esto es prácticamente más aplicable, sobre todo para el linfoma de Hodgkin. Ustedes ven aquí abajo señalados los 4 principales linfomas que se presentan en la edad pediátrica, que es el linfoma linfoblástico T, el linfoma de Burkitt, el difuso B de células grandes y los anaplásicos de células grandes. Vean ustedes, por ejemplo, la afección en médula ósea, sin duda, al diagnóstico, quienes lo van a tener más presentes son sobre todo los linfomas linfoblásticos y los linfomas de Burkitt. La posibilidad en los linfomas difusos B de células grandes, que sería un diagnóstico diferencial entre los difusos B maduros, sería que es poco frecuente en los difusos de células grandes. En los anaplásicos, cuando ya llegamos a tener afección en la médula ósea, nos habla de una enfermedad bastante avanzada. Los síntomas B, más frecuentes en los linfomas linfoblásticos, linfoma de Burkitt, los linfomas anaplásicos de células grandes, que semejan mucho a la biología de un linfoma de Hodgkin.
tejidos blandos y hueso, que también estos sitios extranodales se van a ver más afectados, sobre todo en estas variantes de linfomas, los anaplásicos y los difusos. Cuando tenemos afección o debutan como primarios de hueso inclusive, siempre hay que pensar en algunas de estas posibilidades de linfoma. Para su estudio, para su abordaje y sobre todo para identificar tempranamente las urgencias oncológicas que se pueden presentar en estos pacientes, es muy importante abordar a estos pacientes por regiones. La región de cabeza y cuello, la región de mediastino y abdomen. Vean ustedes el linfoma de Burkitt, pues obviamente el abdomen va a ser su clásico sitio de presentación. En los linfomas linfoblásticos, sin duda alguna, el mediastino es de los sitios más afectados. Obviamente hay un grupo pequeño que son los primarios mediastinales, que son raros, bastante raros, pero pues obviamente el mediastino es el sitio de presentación. Y algunos sitios que no tienen tanta definición clásica como son en los grandes, los linfomas difusos de células B grandes y en los anaplásicos, que aquí vamos a ver claramente la afección de regiones extranodales. En sitios extranodales, es lo que les acabo de mencionar, vean ustedes la afección a algunas otras vísceras, como es el pulmón, como es el hueso, como son los tejidos blandos, y poco frecuente la posibilidad de afección en médula ósea, ¿sí? Aquí los que tienen más afección en médula ósea, pues como es de esperarse, el linfoblástico, en segundo lugar, el linfoma de Burkitt. Y esto es en general para todos los linfomas sin considerar la variedad histológica. Además de la clínica, las regiones para el abordaje y la búsqueda intencionada de estas urgencias oncológicas, es muy importante considerar el apoyo de estudios de laboratorio y gabinete para el abordaje inicial de estos pacientes con sospecha de linfoma de Hodgkin. La biometría hemática completa, en el cual podemos tener alteraciones desde visitopenias o pancitopenias o ser biometrías normales, que obviamente esto nos va a hablar de afección o no en la médula ósea. La química sanguínea es obligada, ver cómo está la función renal, ver cómo están los electrolitos para identificar si hay datos de lisis tumoral tempranas o no, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación y la deshidrogenasa láctica, que tiene un valor de pronóstico e inclusive para identificación de grupos de riesgo, como es el grupo de BFM, que establece sus grupos de riesgo en la determinación de esta enzima y en el cual es muy importante de definir. Esto pues obviamente nos va a estar expresando carga tumoral. Los estudios de imagen, la tele de tórax obligada para ver o no si hay compromiso mediastinal en estos pacientes dentro del abordaje hay que hacer, ver que no tengan una masa en mediastino. Radiografía simple de abdomen y pie, que muchas veces ya son estudios olvidados y se van directamente a tomografías o inclusive a estudios más sofisticados como puede ser el PET o las tomografías. La mayoría de los pacientes, por el tiempo de evolución tan rápido, van a cursar con urgencias oncológicas. Obviamente los linfomas linfoblásticos, la urgencia oncológica más frecuente pues es el síndrome de vena cava superior, y estos pacientes requieren ser hospitalizados, manejados intensamente con monitoreo tanto de urgencia de lisis tumoral como de algunas otras manifestaciones compresivas como es la vena cava superior. Estas son las recomendaciones terapéuticas. La compresión medular, que también depende de qué tan rápido se aborde esta urgencia oncológica para determinar posibles secuelas en estos pacientes. Se recomienda iniciar tempranamente tratamiento con dexametasona, ciclofosfamida y obviamente tratar de hacer una descompresión para toma de biopsia en estos pacientes. Otros estudios de imágenes muy recomendables es el ultrasonido, sobre todo cuando son primarios en cuello, cuando son primarios en el abdomen, la tomografía simple y contrastada, estudios que muchas veces con el simple hecho de evidenciar que ahí hay una franca infiltración es suficiente para poder iniciar un tratamiento oncológico dirigido en estos pacientes, como es el aspirado y biopsia de médula ósea. Es muy importante aquí realizar la biopsia de médula ósea, la toma de líquido cefalorraquídeo, que es parte complementaria, sobre todo con fines de estadificación. Al estudio de médula ósea, pues es muy importante el inmunofenotipo por citometría de flujo, lo mismo que en todo el material de biopsia que se tiene que hacer.
la determinación inmunológica, citogenética y de biología molecular, que sería lo ideal de establecer en todos estos casos de sospecha de linfoma. Estudios de imagen más sofisticados, pero que son necesarios, sobre todo dependiendo del sitio, resonancia magnética para los primarios de cabeza y cuello, para espinales, de hueso, que son el estudio ideal de realizar en estos pacientes. El gamagrama, ya sea con SPECT, con galio 67 o con tecnesio, y actualmente, que es una de las recomendaciones para el abordaje de estos pacientes, realizar estudios de PET-CT con 18 FDG con glucosa marcada. Dentro del abordaje seguimos que los linfomas obviamente requieren el abordaje preciso que ya vimos para establecer tempranamente las características biológicas e histopatológicas de los pacientes. Ustedes ven aquí señalado las principales grupos o subvariedades histológicas, los principales subtipos de linfomas en la edad pediátrica. El linfoma linfoblástico, en el cual pues, la citología va a ser prácticamente la evidencia como de una leucemia, con blastos, con linfoblastos que pueden ser L2, o sea, tener una evidencia similar y que esto es prácticamente igual a una leucemia. Histológicamente, pues casi todos los linfomas no Hodgkin van a tener un patrón en cielo estrellado con un patrón reactivo, y el inmunofenotipo es fundamental porque pues, si ustedes comparan, a excepción de los anaplásicos, pues prácticamente el patrón histológico es prácticamente similar en todos los casos, y aquí pues el patólogo lo único que nos va a poder decir pues es un linfoma no Hodgkin, o sugiere un linfoma no Hodgkin, y pues la inmunohistoquímica y estudio de citogenética son complementarios para poder establecer el subtipo o la subvariedad. Entonces, vean ustedes en linfoma linfoblástico, como es de esperarse, la mayoría son de precursores de células T, 80%, 20% pueden ser prevés, y no hay el TDT, que también es un marcador importante para establecer los subtipos de linfomas. Es clásico la positividad para este tipo de linfoma no Hodgkin, y en citogenética no hay una citogenética específica como por ejemplo en el linfoma de Burkitt o en los anaplásicos que tienen translocaciones específicas. El linfoma de Burkitt desde el punto de vista citológico es muy clara y es muy evidente la presencia de vacuolas en los blastos, y lo cual pues obviamente son una marca distintiva y que son difíciles de pasar por alto, y pues que todos los oncólogos y hematólogos lo van a poder diagnosticar tempranamente y con una sospecha bastante alta y bastante certera de que estamos ante un linfoma de Burkitt. La imagen pues es la clásica imagen histológica de patrón de cielo estrellado, y siempre el linfoma de Burkitt va a estar expresando marcadores para células B maduras, y esto pues obviamente va a estar evidenciado con la presencia de cadenas de inmunoglobulinas kappa o lambda, habitualmente el TDT es negativo, y aquí sí tenemos 3 translocaciones que son prácticamente distintivas para este tipo de linfoma, que la más frecuente es la 814, la 28 y la 822, de todas la 814 es la más representativa. En los difusos B de células grandes, aquí pues obviamente ya empezamos a ver un patrón citológico distinto a la clásica leucemia. Sin embargo, pues también aquí identificamos linfoblastos con diferentes morfologías, el patrón en cielo estrellado. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista de inmunofenotipo, prácticamente es células B maduras, igual que el del linfoma de Burkitt. Aquí vamos a tener otros marcadores como es el BCL2, el BCL6 positivos, que en adultos es una recomendación habitual dentro del abordaje para estos linfomas. No hay tampoco una translocación específica. En el anaplásico de células grandes, pues obviamente son células más grandes, son células que inclusive algunas pueden estar fagocitando. Aquí vamos a ver una gran similitud a lo que sucede, inclusive podemos tener bandas de fibrosis, como sucede en algunos subtipos del linfoma de Hodgkin. Habitualmente el inmunofenotipo es T, el TDT es negativo, y aquí la clásica translocación es la translocación 2,5. Aquí pues es exclusivamente para los diferentes subtipos de linfomas, aquí considerando inclusive algunas subvariedades de linfoma de Hodgkin, el clásico, el rico en linfocitos, que también ya están
comparándolos con el anaplásico de células grandes. Vean ustedes, el CD30 es un marcador obligado. Sobre todo es alta la positividad para este linfoma. El CD15, el antígeno de membrana epitelial, y algunos otros que pues obviamente nos sirven para diagnósticos diferenciales. La proteína ALK, que es prácticamente en más del 80% va a estar presente en los linfomas anaplásicos, que es una de las diferencias entre Hodgkin y linfomas anaplásicos de células grandes. Desde el punto de vista de biología molecular, pues vean ustedes, para los linfomas linfoblásticos, pues es muy similar encontrar todas estas alteraciones moleculares que también están expresadas en las leucemias linfoblásticas de células T, en el que es muy importante, si está sobre todo, poder hacer toda esta determinación que se debe de buscar inclusive, con el propósito no nada más de tener factores de pronóstico, sino también con la finalidad de poder utilizar terapias específicas, como son bloqueadores de tirosincinasa, ¿sí? Que estos pues obviamente nos van a llevar a tener una mayor respuesta en estos pacientes sin necesidad muchas veces de llegar al trasplante. Y esto, pues obviamente empiezan a correr algunos protocolos con este tipo de terapias dirigidas. En el linfoma de Burkitt, vean ustedes la presencia del CEMIC, que desafortunadamente en México no se hace rutinariamente, tampoco es específica y patognomónica para este tipo de linfoma, pero pues, si se asocia, también hay algunos fármacos, algunas terapias que están dirigidas hacia el bloqueo de estas vías de señalización, y la translocación 814, que sería la representante. En la alteración para los linfomas anaplásicos de células grandes, el ALK, ALK, con la fusión de genes de fusión importantes para LNH con ALK positivo. Estos pacientes, actualmente ya hay terapias dirigidas importantes como es el brentuximab, que es una de las promesas, digamos, para el manejo de estos pacientes, inclusive muy probablemente en primeras líneas. En linfomas anaplásicos en difusos B de células grandes, lo más importante es identificar la presencia del BCL6, en el cual, pues obviamente esto nos va a dar prácticamente la diferencia muchas veces entre un Burkitt y un anaplásico de células grandes. Está asociado también con esta translocación, generalmente la 314 o la 322, y también se ha visto que, sobre todo en el terreno de adultos, se hace más frecuentemente que en pacientes pediátricos. Desde el punto de vista de clasificación, pues aquí ya hay mucho camino por recorrer, hay muchas clasificaciones, pero es importante que ustedes conozcan cuáles son los antecedentes y la dificultad a través de los años para hacer un verdadero sistema de estadificación para este grupo de linfomas. Ustedes ven aquí que en 1956 fue prácticamente la primera clasificación propuesta para este grupo de patología, en el cual era la clasificación de Rappaport, y básicamente se establecía el criterio para esta clasificación, era el patrón de infiltración. Si era un patrón de infiltración nodular o difuso, y obviamente esto lo hacía diferenciado o indiferenciado. Actualmente, utilizando el criterio de esta clasificación, pues prácticamente todos los linfomas de la edad pediátrica serían difusos. Sin embargo, hemos empezado a ver ya algunos con patrón nodular, como podría quedar aquí el anaplásico de células grandes. Posteriormente, Luke y Collins fue la primera clasificación en que empezó a utilizar la distinción de linaje del inmunofenotipo T y B. Sin embargo, en esta época todavía no se tenían las técnicas de citometría de flujo, todas las técnicas actuales para poder establecer un verdadero linaje, y era prácticamente con eritrocitos de carnero o con la determinación de inmunoglobulinas, lo que realmente hacía esta diferencia. ¿Sí? Entonces, esto se basaba, fue la primera clasificación en utilizar este criterio. Posteriormente, en 1978, la clasificación de Kiel, en el cual ya se integró la morfología, el inmunofenotipo,
para identificar las diferentes subvariedades del linfoma no-Hodgkin. En 1982, digamos, fue la más completa hasta esa época que se tenía y que era prácticamente el compendio, ahora sí que utilizar la experiencia de las 3 clasificaciones previas y en el cual ya se daba una determinación en cuanto al comportamiento biológico de la enfermedad en bajo, intermedio y alto riesgo. Este criterio todavía sigue muy presente en la clasificación de linfomas de adultos, en el que tienen linfomas de bajo grado y que son de un comportamiento inclusive indolente o de alto grado de malignidad, que serían los linfomas que comparten un patrón difuso. O sea, si nos podemos analizar cada característica de cada clasificación, van a llevar a hacerse realmente verdaderas redes en el cual pues nos van dando hacia dónde vamos con los linfomas pediátricos, que serían difusos, que pueden ser T o B, y sin embargo todos serían de alto grado de malignidad. Posteriormente, en 1990, la clasificación de la Real, que en muchos lugares todavía sigue vigente. El antecedente aquí era la Real modificada por la clasificación de la OMS, y se basaba exclusivamente en definir el linaje para hacer la clasificación de los linfomas. Y pues todavía es el que queda pues prácticamente vigente, en el cual se establece la posibilidad de linfomas B, T o nulos o NK, y obviamente para cada linaje hay subtipos de acuerdo a la variedad, al inmunofenotipo, la morfología, los síndromes y la biología molecular, de lo que vimos someramente algo. Aquí también en esta clasificación uno de los objetivos era postular para cada subtipo el origen de las células precursoras y otros sitios ajenos. Ustedes ven aquí señalado, me voy a ir un poco más rápido porque sí es un tema muy amplio y tenemos muy poco tiempo. Vean ustedes, prácticamente esta es la clasificación de la Real modificada de la OMS, en el cual los linfomas de no-Hodgkin de células precursoras, pues son, su ejemplo, los linfoblásticos. Ustedes ven aquí el porcentaje de presentación. Los linfomas de células maduras, el más frecuente, casi el 40% de todos los linfomas no-Hodgkin del paciente pediátrico van a ser linfoma de Burkitt. Los linfomas difusos B, primarios mediastinales, que son muy raros y que realmente les va bastante mal a estos pacientes, y algunos otros que son muy difíciles de diagnosticar y que son casos muy raros y que pues algunos hemos tenido la posibilidad de verlos. Sin embargo, son muy difíciles de diagnosticar, y si no se tiene la biología molecular y la inmunohistoquímica y todas las herramientas que tiene que hacerse desde el punto de vista de diagnóstico y abordaje histológico, pues es difícil llegar a estos diagnósticos. Y los linfomas de células maduras T, que el ejemplo clásico es el linfoma anaplásico de células grandes, y los linfomas de células T periféricos, que son más raros. Todo lo anterior nos lleva a la clasificación. O sea, nosotros no podemos manejar un linfoma no-Hodgkin si no tenemos etapas bien definidas. Aquí, pues a diferencia del linfoma de Hodgkin, que es prácticamente una clasificación basada exclusivamente en afección nodal, aquí pues obviamente sí hay afección nodal, pero sobre todo también se consideran los sitios extranodales, y que pues quisiéramos que la mayoría de nuestros pacientes estuvieran en etapas 1 o 2, y en los cuales pues estos pacientes tienen un excelente pronóstico. En la etapa 2, pues obviamente son tumores de gastrointestinales muy localizados, generalmente en el área ileocecal, que pueden o no tener afección de ganglios mesentéricos, o podemos tener afección nodal o extranodal en el mismo lado del diafragma. 3, que prácticamente sería lo que estamos acostumbrados a ver aquí en México, que es la presencia de una masa en mediastino o una enfermedad abdominal voluminosa o una enfermedad abdominal masiva, y esta pues obviamente los hace irresecables. Estos pacientes van exclusivamente a biopsia y que generalmente cursan con afección de ganglios también regionales o pueden estar a distancia. Y la etapa 4, en el que tenemos ya afección en el sistema nervioso central o en la médula ósea. Para las diferentes subvariedades histológicas, aquí considerando la etapa, desafortunadamente sigue predominando en las diferentes etapas los linfoblásticos y el linfoma de Burkitt, estadios avanzados, 3 y 4. Vean ustedes, 1 y 2 son más raros.
Sin embargo, para los linfomas anaplásicos de células grandes y los primarios difusos B, podemos tener todavía estadios más tempranos y esto pues obviamente va de la mano con la curación. Los linfomas no Hodgkin, para sus recomendaciones terapéuticas, pues obviamente es muy importante identificar, uno, la etapa, dos, los factores pronósticos principales de estos pacientes y la subvariedad histológica. El primer objetivo, aquí brevemente vamos a irnos con las principales subvariedades y las recomendaciones. Obviamente las bases del tratamiento para el linfoma linfoblástico, pues es prácticamente la misma recomendación que se establece para una leucemia linfoblástica, sobre todo de linaje T. El principal objetivo es un tratamiento intenso, siempre tiene que ser un tratamiento intenso de inducción y de consolidación, debe de incluir profilaxis con combinación de medicamentos de quimioterapia, que habitualmente son 10 los más utilizados. Aquí ven ustedes algunos ejemplos. Ahorita vamos a ver algunos de los principales grupos de tratamiento para este tipo de linfoma. El segundo objetivo es el mantenimiento, que habitualmente ya es de menor intensidad y es un tratamiento largo, habitualmente de 80 a 100 semanas basado en esquemas de leucemia. Entonces, si nosotros tratamos menos tiempo a estos linfomas, la posibilidad de recaída va a ser muy alta. Los esquemas se han basado en protocolos iniciales, pues históricamente este es el primero, el LSA2L2, que pues su origen fue en el Memorial Sloan Kettering, y los linfomas y los tratamientos de leucemia del BFM. Para los linfomas de células B maduras, el fundamento biológico es son tratamientos muy intensos, pero tratamientos cortos, eso es lo que prevalece para estos linfomas. El fundamento farmacológico está basado en fármacos de quimioterapia, que estos son, digamos, las piedras angulares para cualquier protocolo vigente para el manejo de linfomas de células B maduras, que es la ciclofosfamida, metotrexate, dosis altas, alguna antraciclina y alcaloides de la vinca. El fundamento para la supervivencia es integrar grupos de riesgo para limitar el daño orgánico y riesgo de segundas neoplasias. Y esta es una enfermedad altamente curable. O sea, es una de las neoplasias más curables en pediatría. Generalmente aquí, además de la quimioterapia, intervienen a veces algunas otras modalidades terapéuticas como puede ser la cirugía. Habitualmente el linfoma no Hodgkin es una enfermedad quimiocurable. Rara vez hay residuales o recidivas en las cuales se tenga que echar mano de que el cirujano entre y reseque ese tumor a diferencia de los tumores sólidos. Y la radioterapia, que es una modalidad que tiene indicaciones muy precisas, o sea, no podemos decir que nunca se va a dar radioterapia en un linfoma no Hodgkin, sin embargo, no es la primera línea de tratamiento. Habitualmente se debe de considerar en enfermedades refractarias, en enfermedades en el que puede quedar residuales, por ejemplo, para espinales, en enfermedad en el sistema nervioso central, en algunos pacientes, siguiendo los criterios vigentes, sobre todo si es un linfoma linfoblástico, prácticamente los esquemas vigentes para leucemia. Dentro de los factores pronósticos para para linfomas de células B maduras, vean ustedes el factor de riesgo, que tiene que ver con una pobre respuesta a la reinducción. Bueno, aquí la doctora Paté, que digamos es la máster para el manejo de estos linfomas, prácticamente ellos establecen un riesgo relativo para este factor de riesgo de 12.3. La determinación de deshidrogenasa láctica cuando es superior a 2 veces el valor normal. También vean ustedes el evento libre de enfermedad de 81%, que son enfermedades muy rescatables, enfermedad mediastinal baja, y cuando tenemos afección o enfermedad muy avanzada, como puede ser afección en el sistema nervioso central o en médula ósea, el evento libre de enfermedad es de 61%. Aneuploidía o algunas alteraciones de lesiones del cromosoma 3, 13 o aneuploides o complejos, es realmente también basado con un pobre pronóstico. Para el grupo del francés, vean ustedes, la definición de grupos de riesgo es fundamental para establecer la terapéutica que se va a dar en estos pacientes.
Ellos establecen básicamente 3 grupos y se fundamenta en el grado de resecabilidad. Cuando tenemos una enfermedad localizada, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, una enfermedad, por ejemplo, ileocecal, en el cual el cirujano entra y lo reseca totalmente, ese paciente muy probablemente esté en una etapa 1 y 2 y con 2 ciclos de tratamiento ya está curado. Entonces, esto es muy importante, definir el grado de resección quirúrgica. Para estos pacientes, habitualmente la posibilidad de curación es casi del 100%. Grupos B, el grupo B es en el que, bueno, es muy fácil su definición, no es un grupo A ni un grupo C. Y el grupo C, pues obviamente es enfermedad avanzada, con más de afección del 25% de blastos. Para el grupo del BFM, el grupo alemán, ellos basan sus grupos de riesgo en la determinación de deshidrogenasa láctica y la resecabilidad del tumor. El riesgo para el grupo 1 es prácticamente igual que al grupo A. El grupo 2, básicamente, la determinación de deshidrogenasa láctica es menor de 500, que puede ser una etapa 1, 2 o 3, parcialmente resecada. Para el grupo 3, obviamente, la determinación de deshidrogenasa láctica es menor de 1000, de 500 a 1000, y puede ser una etapa 4 también, pero la deshidrogenasa láctica menor de 1000. Y para el grupo 4 puede ser cualquiera de los anteriores, pero con una deshidrogenasa láctica mayor de 1000. Este es el esquema del grupo francés, que es en el que está basado actualmente el protocolo nacional y en el cual, dependiendo del grupo, por eso la importancia de definir el grupo de riesgo, si es un grupo A, les 2 ciclos de quimioterapia y el paciente está totalmente curado. Para el grupo B, que es enfermedad no resecada o parcialmente resecada, etapa 1, 2 o 3, y que tienen sin 1, 2, 3 o 4, pero que no tienen afección en el sistema nervioso central o en la médula ósea. Vean ustedes los esquemas de tratamiento recomendados, el COPAD, COPADAM, el SIM, y muy importante las evaluaciones que se tengan que hacer en estos pacientes para considerar si tienen que ir a intensificaciones, ¿sí? O es necesario dar algunos otros ciclos de tratamiento, ¿sí? Llegar a un brazo 4. Esto por cuestiones de tiempo no podemos hacer un análisis detallado de todos estos, pero seguramente son muy conocidos en todas las instituciones porque son prácticamente los tratamientos más utilizados y recomendados para estos pacientes. El grupo C, pues es muy parecido al anterior, sin embargo aquí estos pacientes van a llevar la adición de esta combinación de drogas que es el CIBE, ¿sí? En el cual se introduce el etopósido y la citarabina, que son drogas muy importantes. Aquí hay el grupo C con sistema nervioso central positivo o negativo, y en el cual, pues obviamente aquí se agrega también un mantenimiento con metotrexate a dosis altas, de 8 gramos en estos pacientes. Las tasas de supervivencia para el grupo francés, pues lo que yo les decía, es muy cercana al 100% para el grupo A, para el grupo B sobre el 90%, y vean ustedes, aún para estadios avanzados, es superior al 80%. Aquí considerando los factores independientes de mal pronóstico para los linfomas de células B maduras, la edad. Realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa en pacientes menores de 14 años, o sea, escolares, preescolares, contra los adolescentes o adultos jóvenes. Considerando el sitio de presentación, abdomen y retroperitoneo, tienen casi el 90%, nodal, pues es el que tiene mejor pronóstico, cabeza y cuello, o sea, realmente fuera del mediastino, que es el peor lugar en cuanto a sitio de presentación para la supervivencia como factor independiente. La determinación de DHL, si es mayor o menos a 2 determinaciones, tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, sí es muy importante considerar que esto, pues obviamente nos habla de carga tumoral. Y aquí considerando médula ósea positiva o médula ósea con las diferentes combinaciones, médula ósea positiva con sistema nervioso central negativo y todas estas combinaciones que se pueden dar, la que tiene peor pronóstico es cuando tenemos afección de médula ósea y sistema nervioso central positivo. Bueno, ya para concluir por cuestiones de tiempo,
El grupo de linfomas representa el segundo cáncer más frecuente en México, de acuerdo a los registros del Seguro Popular. Es muy importante establecer un diagnóstico temprano, fundamental el abordaje para estadificar y tratar de acuerdo al grupo de riesgo, considerando el linaje, si es B o T, y la referencia oportuna a unidades de trasplante para elegir el mejor momento de trasplante en pacientes que tienen alguna recurrencia. Es muy importante identificar la variedad histológica para el manejo de estos pacientes. Pues prácticamente hasta aquí voy a tener que llegar. De cualquier forma, si hay algún comentario o algo, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo electrónico y con gusto puedo resolverles sus dudas. Muchas gracias.